Bien, muy buenos días, mis queridos hermanos. Permítanme orar antes de empezar para ponerme en las manos del Señor y poder guiar este mensaje. Alabado Padre Celestial, gracias te damos en este día, Padre, por tu amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Señor, ponemos en tus manos este día las palabras que has puesto en mi corazón y en este mensaje para poderlo compartir con mis hermanos y que podamos ser de bendición para otros, Padre. Lo pongo en tus preciosas manos, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues hoy es el día en que conmemoramos el cumplimiento de una promesa de nuestro Señor Jesucristo, la llegada del Eterno Consolador a este mundo, el Espíritu Santo, puesto que es el día de Pentecostés. Pero me gustaría empezar con un pequeño cuento ligeramente gracioso. Se encontraban dos seminaristas leyendo sus Biblias y dice uno: creo que ya voy entendiendo lo que es el Espíritu Santo. Y le pregunta el otro: ¿qué es? Pues le responde pues es lo que es algo así como de hablar en lenguas raras y bailar en los cultos. Le dice su amigo: ¿y ya vives como vivía nuestro Señor Jesucristo? Le responde: no, pero qué bonito bailo. Pues este pequeño cuento, mis hermanos, muestra que en efecto es lo que la mayoría de las personas hemos llegado incluso a confundir lo que es Pentecostés con ser pentecostal. El Espíritu Santo no solo vino a darnos dones y fruto, sino vino a transformarnos y que podamos decir verdaderamente que somos criaturas nuevas y que a partir de ahora en adelante somos verdaderos hijos de Dios. Pentecostés representa un periodo de 50 días que tenían que pasar entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la llegada del Espíritu Santo. Pero algo muy importante que hay que destacar es que después de los 4 evangelios venía el libro de los Hechos, que cuenta con 28 capítulos, y este libro nos narra, como lo dice su nombre, pues los hechos, es decir, las acciones de los apóstoles. Comienza narrando en los primeros 2 capítulos, justamente 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y justo unos minutos antes de la ascensión, la promesa directamente de Él, quien les dijo en ese momento: ustedes han conocido el bautismo de Juan con agua, sin embargo, en pocos días van a conocer lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Al pasar estos 10 días para cumplir los 50, que es de donde se deriva la palabra Pentecostés, pente de penta, de 5, entonces eran los 50 días posteriores a la resurrección. Ellos fueron testigos, y se nos narra en el 2 capítulo, de esta llegada del Espíritu Santo, donde todos los ahí reunidos los vieron hablar en lenguas, y de hecho dice que se les aparecían como lenguas repartidas de fuego. Yo conté en la narración alrededor de 17 regiones numeradas, pero había gente de muchas regiones. Destacamos lo siguiente: judíos, egipcios, dice ahí la palabra, partos, medos, romanos, cretenses, árabes y entre otros tantos. Pero lo interesante de este pasaje es que todos los que oían, lo oían hablar en su propia lengua acerca de las maravillas de Dios. Y concluye la narrativa diciendo que algunos estaban atónitos y otros incluso se burlaron diciendo que estaban borrachos. Pues decían: están llenos de mosto estos. Entonces, desafortunadamente, mis hermanos, pues así en muchos de los que son extranjeros a la palabra, de los que son foráneos a escuchar este tipo de circunstancias, se burlan. De hecho, yo en alguna ocasión, estando allí en Monterrey, escuché a algún comediante que lo habían hospedado en un hotel de la ciudad, un hotel muy reconocido, y decía que había bajado a desayunar y pues alguna congregación se reunía en ese mismo hotel y pues tenían reservado algún salón de eventos de ese hotel, y que los vio y que los veía saltar y decía: pues oigan, es muy temprano, y de hecho usó esta misma analogía: es muy temprano para estar tomando, o sea, empiezan a circularlo, ¿no? Pero bueno, esto es para evidenciar, mis hermanos, que en efecto la gente ve raro a las personas que somos creyentes. Ahora bien, mis hermanos, el título del mensaje de hoy es el quinto evangelio,
que pretende analizar la siguiente pregunta: ¿y ahora qué? ¿Ya llegó el Espíritu Santo? ¿Ahora qué? Esto es para nosotros como creyentes y como nuevas criaturas el testimonio que tenemos que dar y cómo dar seguimiento fiel a los principios de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje que voy a utilizar es el pasaje de Hechos 19, del 1 al 22. Tiene 6 apartados que hay que destacar. El primer apartado es el nuevo nacimiento y se ve reflejado en los versículos del 1 al 7. Permítanme, lo leo y después hago la descripción. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: pues en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todo 12 hombres. Aquí brevemente se nos narra que el apóstol Pablo llegó a Éfeso y halló ciertos discípulos. No nos dice cuántas personas en ese momento, pero nos dice personas que parecían ser convertidos o parecían ser creyentes. Posteriormente les pregunta: ¿han ustedes recibido el Espíritu Santo? Y ellos les responden: oye, pues no sabemos, nadie se nos ha predicado acerca de él, no sabemos qué es esto, no hemos oído de esto. Entonces nuevamente les pregunta, y quizás con algo de molestia: pues entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y les dicen ellos: ok, muy bien, sí, en el bautizo de Juan. Sí, Juan, él bautizaba en agua y arrepentimiento, pero algo muy importante es que tenían que tener algo posterior a esto, que era decir a nuestro Señor Jesucristo, a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y después de esto procedió él a bautizarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les impone las manos y tuvieron manifestaciones del Espíritu Santo, donde nos marca ahora sí el número de 12 personas que fueron rebautizados y que empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. El segundo apartado que vemos es el Evangelio que transforma vidas, y esto se encuentra en los versículos del 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí el ejemplo del apóstol Pablo fue poder dialogar y persuadir acerca del reino. Pero al notar que había una división y que algunos con corazón duro, había que separar a los que eran receptivos de los que no lo eran. Sacudirse de ese polvo del diálogo con la gente no receptiva, porque a todos nos consta que esto puede ser muy desgastante. Todos hemos tenido una discusión o una conversación con alguien que no quiere saber nada del Señor, y esto es demasiado desgastante. Entonces, en medio de todo esto, se comienzan a reunir en la casa de uno de nombre Tirano y empieza a discipular a aquellos que sí querían verdaderamente seguir esta nueva vida en Cristo, los cuales, y nos dice aquí, eran tanto judíos como griegos, es decir, era para todo el mundo, todo el que quisiera escucharlo, obviamente. El tercer apartado es que Dios confirma el mensaje con poder en los versículos del 11 al 12. Y dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban, y los espíritus malos salían. Entonces aquí vemos que Dios utilizó al apóstol, así como nos utiliza a nosotros, y que esto no era magia, y que esto no era parte de Pablo, sino que era un elemento que utilizaba el Señor para bendecir a otros y ayudaba a sanar, y así también de esta manera exorcizaba.
pero siempre se le da la gloria y la honra para nuestro Dios. El cuarto punto, el poder no se puede imitar, y esto lo vemos en los versículos del 13 al 16, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjense en esta parte, es algo muy interesante ver este pasaje, mis hermanos. Había 7 hijos, no necesariamente significaba que eran los hijos biológicos. Quizás eran hijos de conocimiento o de la escuela dogmática de este señor Esceva. Dice aquí que era el jefe de los sacerdotes judíos de esa región y que trataban de imitar a Pablo. Y esto, pues, precisamente estaban haciendo una idolatría para la religión, porque pues estaban creyendo en Jesús, y pues el pueblo hebreo por naturaleza no cree en el Señor. Entonces se estaban saliendo de su área y estaban haciendo una cosa que no era correcta, ¿no? Entonces tratan de imitar y dicen: en el que predica Pablo. Pero la narrativa se torna un poco tétrica. El espíritu inmundo les dice, yo me lo imagino así como en las películas de terror y del exorcista, con un tono siniestro: sí conozco a Jesús, también conozco a Pablo, pero tú, ¿quién eres? Ahora sí que de tú, ¿quién eres? Y que les saltó encima y les ganó en una fuerza de tal forma que estos impostores tuvieron que huir de ese lugar desnudos y heridos. Así que, mis hermanos, no hay demonio, ni hay potestad, ni principado que pueda resistir al nombre de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dijo en Marcos 16:17, que en su nombre se echarán fuera demonios, pero estos que verdaderamente no creían en Él, no tenían su verdadera presencia para que los demonios huyeran, sino que se quedaron, y que incluso les ganó y los dejó heridos e incluso desnudos. El quinto apartado que vemos es el fruto del Espíritu Santo, que es una transformación real, y lo vemos en los versículos del 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así como judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Todo esto, mis hermanos, fue muy notorio y sirvió para que otros se arrepintieran y vieran al verdadero Cristo. Tanto así que dejaron sus libros de magia, sus prácticas paganas, todo esto, y sumaban alrededor de 50,000 piezas de plata. En tiempos actuales, haciendo la conversión, sería más de $5 millones. Exactamente no les puedo decir una suma, pero imagínense $5 millones y un poco más, pero plasmado en puros libros y prácticas de hechicería. Entonces, deshacerse de eso por el simple valor económico era mucho decir. Entonces, la palabra de nuestro Señor seguía creciendo y se seguía expandiendo con este poder. Y el sexto punto es: el evangelio no se detiene. Y esto lo vemos en los últimos 2 versículos del día de hoy, en el 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Es decir, la misión continúa en otras partes del mundo, y los siervos comprometidos van a donde se tenga que ir con tal de servir al Dios verdadero. Pero, mis hermanos, todo este pasaje nos lleva a una enseñanza central. Todos conocemos perfectamente que en la Biblia hay 4 evangelios tácitamente escritos, tácitamente
nombrados, los cuales, independientemente de la versión que ustedes lean, el sentido es el mismo. Podrá haber ligeras variaciones en la selección de palabras, algunas frases, pero nunca va a variar lo que nos narran estos 4 apóstoles: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fue la vida, la obra, el ministerio, las predicaciones, el sacrificio de redención, pero sobre todo la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, simplemente los 4 evangelios cuentan lo que Jesús hizo. El 5.º evangelio es lo que Él sigue haciendo a través de ti y de mí por medio del Espíritu Santo. El 5.º evangelio al que nos referimos el día de hoy es el que nosotros transmitimos y evidentemente no va a estar escrito ni formará parte de la Biblia. Si se fijan, el libro que sigue inmediatamente a los 4 evangelios es los Hechos de los Apóstoles. Así que, mis hermanos, nosotros, al ser restaurados, formamos parte de los nuevos seguidores y siervos del reino de Dios, y en específico de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, mis hermanos, y como dice el dicho, las acciones hablan más que las palabras. Tenemos que estar en constante observancia de los principios de nuestro Señor Jesucristo y seguir con nuestra misión de ir y hacer discípulos. Lo primero que les tengo que decir es que se despojen de su vieja naturaleza y que sean bautizados por medio del Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos bautizamos por medio de las aguas, venimos a hacer evidencia fehaciente que nos hemos arrepentido de nuestra vieja naturaleza y que no queremos seguir viviendo más una vida marcada por una esclavitud al pecado, sino que queremos vivir una naturaleza nueva por medio de la restauración que nos otorgó nuestro Señor Jesucristo. Claro, y evidentemente no vamos y no podemos ser perfectos, porque seguimos viviendo en un cuerpo carnal con sus limitaciones, donde les puedo confirmar que incluso el pastor, el siervo de Dios, que ustedes más admiren por sus predicaciones, por sus oraciones o por sus enseñanzas bíblicas, si ustedes lo siguieran 24 horas al día, se darían cuenta de que peca. Y evidentemente también yo me incluyo. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que ahora lo hacemos con una conciencia y lo hacemos por decisión. Ya no porque somos esclavos de ese pecado. Y que acudimos inmediatamente al arrepentimiento y que sabemos que abogado tenemos para con el Padre en nuestro Señor Jesucristo y que Él es fiel y justo para perdonarnos y restaurarnos de toda maldad. También sabemos que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la culminará y en gloria en su presencia seremos plenamente restaurados y totalmente limpios. ¿Cómo entonces podemos demostrar a Cristo? Vimos en este pasaje de Hechos 19 que le contestaron a Pablo: ¿qué es el Espíritu Santo? Pues precisamente por medio del Espíritu Santo, solo así podemos demostrar a Cristo, porque en efecto hemos sido reformados y restaurados y transformados. Conocemos muchos testimonios de personas que dejaron adicciones muy difíciles y casi imposibles de dejar solo por haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. En nuestra naturaleza carnal, el cuerpo humano es susceptible a la química. Y por ejemplo, les voy a dar algo muy sencillo. El tabaco es una de las sustancias más difíciles de dejar. Y la compañía Philip Morris, los que producen Marlboro y estos cigarros, también son dueños de Kraft, el queso que usted y yo comemos en nuestros hogares, y muchos otros productos que tiene esta marca. Pero ¿qué quieren que hacen? Adicionan sustancias químicas para que seamos adictos a ese producto alimenticio, al igual que se hace con la nicotina. Entonces, evidentemente el cuerpo humano es susceptible a la química, es decir, al entorno físico que tenemos. Pero sin embargo, en un nuevo ser de alguien restaurado y que busca las cosas espirituales sobre las cosas carnales, estos químicos ya no le van a dominar y pueden vivir perfectamente bien sin su consumo. ¿Cuáles son las muestras que tenemos? El vocabulario cambia. Dejamos de hablar con maledicencia. El ejemplo más claro que tenemos es en Pedro, que para tratar de demostrar cuando estaba negando a nuestro Señor, para tratar de negar a nuestro Señor Jesús, dice la palabra que tuvo que maldecir para que no le siguieran persiguiendo. Cuando maldijo ya lo dejaron en paz, porque se dieron cuenta, o ese era el símbolo de que no era un seguidor del Señor. Esto es evidente en muchas personas. Los amigos cambian. Hay amigos que, como Pablo,
hizo en este pasaje en Hechos 19, tuvo que separar a los creyentes de los que tienen su corazón endurecido. Todos aquí nos hemos tenido que ir alejando de personas, o incluso ellos se alejan de nosotros, porque pues ya nos volvimos aburridos y ya no practicábamos lo que antes practicábamos con ellos. El tipo de entretenimiento cambia. Antes de nuestra conversión veíamos o leíamos un cierto contenido, quizás no muy adecuado, pero nuestra literatura se vuelve la palabra y aprender más de la misma. Les puedo asegurar que en lo personal, yo solo abría la Biblia en el pasaje sobre que íbamos a interactuar en el culto, en el domingo, y sinceramente ese era todo mi acervo bíblico de la semana. Ahora, a diario la leo y estoy seguro que muchos de ustedes hacen la misma práctica. Y aunque suene raro, todos los días, a pesar de que ya lo haya leído, todos los días aprendemos algo nuevo. Y muy seguramente ustedes aprenden algo nuevo de la palabra todos los días. Pero hay algo súper importante que debo de destacar. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, 31-32, cuando después de expulsar demonios, los fariseos lo increpan y dicen, este lo hace por medio de Belcebú. A lo que el Señor Jesucristo les dice, ninguna casa puede estar dividida contra sí misma. Entonces le dice Satanás, no va a echar fuera a Satanás. Yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Entonces, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. Esto es tremendo, mis hermanos. Esto es tremendo. Porque el Espíritu Santo vino para restaurar y morar con nosotros. Así como en el pasaje vimos que había falsos exorcistas y que el espíritu inmundo no les reconoció ninguna autoridad porque su conversión o su palabrería eran falsas. Es así como estaríamos yendo contra el Espíritu Santo y haciéndolo mentiroso. Les voy a dar un dato que quizás ustedes no lo hayan percibido. Satanás y todas sus huestes son creyentes de Dios porque saben perfectamente de su existencia, le reconocen su autoridad y buscan siempre ir en su contra. Por eso mismo son el adversario. No podrían ser adversarios si no creen en un enemigo, ¿no? Entonces, para ellos, nuestro Señor es su adversario. Entonces, conocen de su existencia. Pero lo que es distinto es que aparte de que conocen en su existencia, buscan hacer todo lo contrario. Por eso han sido destituidos de la gloria de Dios por su rebeldía. Entonces, mis hermanos, no es nada más decir, soy creyente de dientes para afuera, sino verdaderamente practicarlo, verdaderamente seguir a nuestro Señor. Es decir, también, otra analogía, no podemos estar con un pie aquí y otro en las cosas del mundo, o idolatrando cosas de la carne. Y es así, mis hermanos, como el enemigo los identifica, los humilla y los revuelca, y todavía se ensaña hasta dejarlos desnudos. No paró. Hasta ese punto de dejarlos desnudos, no paró. Por eso, mis hermanos, resistamos sus embates y el enemigo irá de nosotros. Así lo dice Santiago 4:7. Algo que necesito compartirles, que muchos nos enfrentamos, es que casi no nos cae el 20. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y no solo cargó con nuestro pecado, sino que también con nuestras penas y nuestra vergüenza por el pecado. Así que ya no sea presa de estos ataques del enemigo con esa vergüenza. Sánese a usted mismo. Y siempre recuerde las promesas del Señor y no se deje sabotear por estos ataques que lo quieren humillar, que lo quieren lacerar con ese dolor por causa de su pecado pasado. Eso ya pasó. Y menos caiga en la trampa de irse enfriando usted mismo, que al cabo pues ya estoy sucio. ¿Qué más? ¿Qué tanto es tantito? No caiga en esa trampa, mis hermanos. Les quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Tienen ustedes el bautizo del Espíritu Santo? Y aquí les digo, no se trata de ser pentecostales, que por cierto, aclaro, no tengo y no tenemos por qué tener nada en contra de estas congregaciones, siempre y cuando sus demostraciones sean auténticas, y yo no los voy a juzgar, pero que no sean fingidas, que no sean actuadas para vanagloria propia, porque nuevamente eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Así como en el chiste del principio, que el chico bailaba bonito, de eso no se trata.
Se trata de cada vez ver más a nuestro Señor Jesucristo en cada uno de ellos. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo otorga dones conforme a su voluntad y se demuestra con su fruto. Gálatas 5:22 al 23, todo el mundo nos lo sabemos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. En Cristo hemos crucificado la carne junto con sus pasiones y deseos. Pero ¿cuáles son los dones? Nos lo marca en 1 Corintios 12. Son sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Reitero, el pasaje nos dice que el Espíritu Santo tiene absoluta potestad para repartirlos conforme a su voluntad. Así que nuevamente, mis hermanos, y como les dije, no está en nosotros el juzgar. Tengamos el Espíritu que nos marca en la carta de los Romanos 14, donde no podemos ni debemos juzgar a los que sí hacen contra los que no lo hacen. Yo en lo personal me apego a lo que dice la palabra de Dios, que siempre debe de haber una interpretación de lenguas para que sea de provecho y jamás por vanagloria. Otra forma, mis hermanos, de mostrar el bautizo del Espíritu Santo es por medio de nuestras acciones de ministrar y de discipular a otros. Si tiene usted alguna convocatoria para servir a Dios en su congregación o en otras partes, sírvale, vaya, nuestro Señor Jesucristo nos lo instruyó, y donde hay un llamado hay bendición, y su bendición es la que añade riqueza y nunca va a traer tristeza con ellas. Les voy a hacer una comparativa, mis hermanos. En Israel, en el territorio israelí, hay dos grandes cuerpos de agua, muy conocidos por todos, el mar de Galilea y el mar Muerto. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Uno es de bendición y el otro no lo es tanto. ¿Cuál es el de bendición? El mar de Galilea. Ese cuerpo de agua es el que nutría de agua potable a toda la población. ¿Pero qué creen? Recibe el agua y la reparte. De ahí se pasa al mar Muerto. El mar Muerto no se puede tomar esa agua, no se puede hacer nada porque solo recibe. ¿Y qué es lo que pasa? De ahí no se puede distribuir, y de ahí, por no poderse distribuir, se evapora, es decir, no comparte. Entonces, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir con esta analogía? Usted recibe, usted dé, no nada más se le quede para usted. Esto es lo importante. No hay trabajo pequeño para el Señor. Por algo nos dio algún talento. Utilicémoslo en el área que nos dio, que podamos. Si es en música, si usted es músico, pues en música. Si usted ora, pues en oración. Si usted es en predicar, y más que hablar en lenguas, no necesitamos predicarnos entre nosotros nada más. Más que hablar en lenguas, más que poder interpretar, necesitamos a alguien que predique en español a aquellos que no lo conocen. O si usted es bilingüe o trilingüe o políglota, en esos otros idiomas a los que usted sabe y que los otros no conocen, y que usted vaya y comparta. Si usted puede ir a una misión, vaya a misiones o apoye económicamente. En México he oído mucho el dicho: si no pueden ir mis pasos, que vayan mis pesos. Si a usted lo llama para la administración, sírvale en la administración de su obra, pero siempre con un corazón dispuesto y agradecido. Ahora, mis hermanos, este es el punto final que quiero hacer. Hay un deporte que a mí en lo personal me gusta mucho. Es el fútbol americano. Pero hay una estadística que yo no sé si ustedes la conozcan: las yardas por aire de los quarterbacks. Las yardas por aire son un poco engañosas, porque el quarterback puede estar posicionado en la yarda 5 de su territorio, mandar un pase, el receptor lo agarra en la yarda 10, y pues el pase pues realmente fue de 5 yardas, ¿no? Pero si este receptor corre y hace un touchdown, pues bueno, como lo recibió en la yarda 10, corrió 90 yardas, entonces, pero el pasador lo dio desde la yarda 5, entonces las yardas por aire serían 95. Ahora bien,
¿Por qué es un poco engañosa? Porque realmente la labor ahí estuvo en el corredor, ¿no? En el receptor que tiene la pelota y se pudo ir hasta el touchdown. Avanzó, como quien dice, 90 yardas. Pues así, mis hermanos, este es el momento. Ustedes están recibiendo el balón. Ustedes están recibiendo el balón. Claro, está en nosotros qué sigue de aquí. ¿Qué sigue después de este momento? Algunos de ustedes el balón se los van a pasar en su yarda 5 de su propio territorio y va a correr 95 yardas. Algunos de ustedes lo recibirá en la yarda 50 y correrá 50 yardas hasta su touchdown. Algunos de ustedes la recibirán en la yarda 1 y nada más será hacer el touchdown. Así que, mis hermanos, este touchdown, llegar a la zona de anotación, es llegar a la eternidad, mis hermanos. Claro, si usted empieza a correr, si usted empieza a estar en este camino, las únicas dos reglas que hay es no salirse del campo. Y va a haber dificultades. Obviamente el equipo del enemigo está presente, ¿no? Hay que sortearlas, pero con la ayuda de nuestro Señor podemos sortearlas. Así que, mis hermanos, recibamos este bautizo del Espíritu Santo, sigamos a nuestro Señor y demostrémoslo. El mundo ya leyó Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora queremos leer tu vida. ¿Qué va a decir este quinto evangelio tuyo? Si tú, mi hermano, me estás escuchando y no conoces al Señor y quieres anotar ese touchdown y quieres recibir ese pase y que no te lo intercepte el enemigo, y este es tu momento. Así que, mi hermano, oremos y después nos unimos todos en oración. Si tú aún no lo has recibido, repite conmigo. Alabado Padre Celestial, reconozco que he pecado. Reconozco que no he seguido ninguno de tus mandamientos. Estoy avergonzado, pero gracias por tu restauración, Señor Jesucristo. Gracias porque puedo decir a partir de este momento que me has sanado de mis heridas, que me has limpiado de mi pecado, que me has transformado y que a partir de este momento te quiero servir con toda mi vida, con todos mis hechos, Padre, y que quiero llegar a estar en la eternidad contigo. Quiero poder disfrutar de tu presencia. Quiero estar sentado alabando y bendiciendo tu nombre por la eternidad. Gracias, Padre, porque nos has dado una vida y una vida llena de abundancia. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, todos oremos. Alabado Padre Celestial, gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad de poder decir que somos hijos tuyos, Padre. Por esa oportunidad, Señor, que tú nos has dado de poder compartir tu evangelio, de poder disiparlo, de poder esparcirlo, Señor. Que no nada más venimos para recibir tu bendición, que podemos compartirla, Padre, que podemos ser siervos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, con nuestros problemas, Padre. Ayúdanos, Señor, y danos esa fortaleza, Padre, porque todo lo podemos en ti que nos fortaleces, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque tú estás con nosotros. Tu palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiamos en que tú nos puedes sacar adelante, porque tú lo has vencido al mundo, Padre. Así que, Señor, en esa fe y en esa confianza nos acercamos a ti. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos inunda en este día y todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que aprendemos de tu palabra, pero sobre todo infinitas gracias, Padre, porque podemos alabar y bendecir tu nombre en libertad. Padre, en este momento te pido una bendición especial sobre los hogares de mis hermanos, sobre la salud de mis hermanos, sobre las finanzas de mis hermanos, sobre sus acciones, sobre su familia, Padre. Y ponemos en tus preciosas manos aquellos familiares de mis hermanos que nos están escuchando, que quizás no te conocen aún, Padre. Pon en nuestra boca las palabras correctas para poder llegar a ellos y que también reconozcan tu autoridad, Padre. Poder arrebatárselos al enemigo, Padre,
y que podamos llevarlos ante ti. Que tú, Señor, utilízanos, Padre. Utilízanos, Padre. Nos rendimos ante tu autoridad, Padre. Guíanos sobre qué tenemos que hacer, Padre. Cómo debemos de alabar y bendecir tu nombre, Padre. Cómo debemos de actuar, Padre. Guíanos en esta semana, Señor, te lo pedimos. Señor, nuevamente, si hay algún de mis hermanos que tiene alguna necesidad de salud, invocamos a Jehová Rafa en sus vidas. Si hay alguno de mis hermanos que tiene dificultad económica, invocamos a Jehová Jireh, que todo lo provee. Si hay alguno de mis hermanos que se siente ausente de tu presencia, invocamos a Jehová Sama, Padre. Pero sobre todo, Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Padre. Ven, Espíritu Santo, inúndanos, Padre. Inúndanos, Señor Jesús. Amén, amén y amén.